Sinopsis del canto 11. Al amanecer, tras la terrible noche de los espías, se inician los preparativos del combate tal como sugirió Diomedes en el canto 9. Zeus envía a la diosa Eris y a Fobo para enardecer a los aqueos. Agamenón, que va a tener un papel destacado, viste sus armas y ordena hacer lo mismo a los demás. Los aqueos forman junto al foso con sus carros a cierta distancia, y los troyanos dirigidos por Héctor hacen lo propio en un promontorio, dejando detrás igualmente sus carros, poco apropiados para combatir en el foso. Al principio el combate está igualado, pero al mediodía Agamenón se destaca sobre todos los guerreros, haciendo enormes estragos no exentos de crueldad en las filas enemigas. Finalmente el atrida es herido por Coón y tiene que volver a las naves. Entonces Héctor, que por consejo expreso de Zeus no debía intervenir hasta que fuera herido a Agamenón, ataca a las huestes aqueas que se retiran asustadas. Solo Diomedes y Odiseo se atreven a resistir el ataque del héroe troyano, poniendo de nuevo igualdad en la lucha. Finalmente ambos héroes son heridos también, Diomedes por Paris y Odiseo por Soco, y a duras penas son salvados por Ayante y Menelao que acuden en su ayuda. Luego es herido Eurípilo cuando trata de ayudar a Ayante, que se niega a retirarse, y por su parte Néstor tiene que sacar del combate a Macaón. Aquiles presencia la escena y envía a Patroclo a enterarse de la situación. En la tienda es recibido por Néstor, que le confirma las heridas de Macaón y las de los otros héroes aqueos al tiempo que lamenta la actitud de Aquiles. De regreso a la tienda, Patroclo se encuentra con el herido Eurípilo, que además de ponerle al corriente de la desesperada situación de los aqueos, le pide que lo lleve a la tienda y le cure la herida. Canto 11. Ya Eos del lecho junto al deseable Titono se alzaba para llevar la luz a inmortales y hombres, cuando a las céleres naves de los aqueos Zeus enviaba a la fiera Eris, llevando en las manos un portento de guerra. Se puso en pie sobre la monstruosa nave negra de Odiseo, que estaba en el centro, para lanzar su grito a ambos lados, hasta las tiendas de Ayante, Telamoníada y de Aquiles, que las uniformes naves en los extremos vararon, en su temple fiados y potencia de manos. Así puesta la diosa, enorme y terrible, chillido lanzó e inmenso valor infundió a cada aqueo en el corazón, para guerrear y luchar sin descanso. Y al punto la guerra más dulce les fue que el regreso en las cóncavas naves a su patria tierra. El atrida con voz potente ordenó que se armaran los argivos, y él mismo vistió cegador bronce. Primero en torno a las piernas se puso las grebas hermosas con argénteas hebillas sujetas. Vistió alrededor del pecho en segundo lugar la coraza, que como don de hospedaje un día le diera Cíniras, pues gran rumor hasta Chipre llegó de que los aqueos ya estaban prestos a zarpar para Troya en sus naves. Por eso entregósela al rey, para darle contento. 10 tiras tenía la coraza esmaltadas de negro, 12 de oro y 20 de estaño. 3 esmaltadas serpientes reptaban a cada lado del cuello, parecidas a los arcoíris que el Cronión en el cielo plasmó, prodigio para efímeros hombres. A los hombros echó una espada cuyos clavos dorados lanzaban destellos, mas en torno a la vaina era de plata, con áureas correas sujeta.
Embrazó el violento escudo salvamortales labrado con arte hermoso, que estaba provisto de 10 aros de bronce, y dentro llevaba 20 boyones de estaño blancos, y uno tenía en el centro de esmalte negro. Lo coronaba espantoso rostro de gorgona de horrible mirada, flanqueada por Deimo y Fobo. Era de plata su abrazadera y en torno a ella se enroscaba esmaltada serpiente, que tenía 3 cabezas nacidas de un solo cuello revolviéndose alrededor. A su testa un yelmo caló de doble cimera y 4 penachos de crin de caballo, y terrible crestón tremolaba en lo alto. Empuñó 2 potentes picas acorazadas de bronce afilado, cuyos broncíneos destellos llegaban al cielo. Y resonaron Hera y Atena allá en lo alto para honrar al señor de la multidorada Micenas. Y a continuación a su auriga ordenó cada cual mantener junto al foso bien ordenados los carros, mientras que los guerreros pertrechados de armas marchaban. E inextinguible grita estalló antes del alba. Junto al foso formaron muy por delante de los aurigas, que un poco detrás los aurigas quedaban. Un estruendo funesto provocó el crónida, y rocío arrojó de lo alto del éter mezclado con sangre, pues estaba dispuesto a enviar muchas nobles cabezas al Hades. A su vez los troyanos en un promontorio del llano formaron en torno al gran Héctor al noble Polidamante y a Eneas, que para los troyanos cual dios era honrado en el pueblo, y a los 3 Antenóridas y a Pólibo y al divino Agénor, y al joven Acamante, a los inmortales parejo. Pero portando torneado escudo a la cabeza marchaba Héctor, pues como sale el celeste véspero de entre las nubes brillando, y entre las nubes sombrías se oculta de nuevo, así Héctor entonces entre los primeros solía mostrarse a veces, y entre los últimos otras mandando. Y todo de bronce brillaba como el rayo del padre Zeus portaégida. Y ellos, cual segadores de unos frente a otros por el campo de un hombre opulento, van recorriendo los surcos de trigo o cebada, y copiosas caen las gavillas. Unos contra otros así marchando troyanos y aqueos caían, que no se acordó ninguno de la huida funesta, y mantenía la lid iguales cabezas. Y como lobos ellos se acometían, y la siniestra Eris se deleitaba mirando, pues sólo ella de los dioses estaba entre los combatientes. No estaban los otros dioses allí, sino que tranquilos quedaron en sus estancias, donde construyó cada cual su bella morada por los desfiladeros del Olimpo. Y al anubarrado Cronión todos echaban la culpa, porque quería entregar a los troyanos la gloria. Mas el padre no se ocupaba de ellos, sino que apartado de los demás, ufano de gloria estaba sentado allá lejos, mirando la villa de los troyanos y naves de los aqueos, y el brillo del bronce y a matadores y muertos. Mientras hubo aurora y el sacro día avanzaba, en el blanco daban los tiros de ambos y caían las huestes, mas a la hora en que el leñador la comida adereza en las quebradas del monte, cuando ha hartado sus manos de talar grandes árboles y el cansancio invade su alma, y sus entrañas cautiva el deseo del dulce sustento, por su propio valor las falanges quebraron los dánaos, animados entre compañeros de filas. Agamenón entonces saltó el primero e hirió a un hombre, a Bianor, pastor de guerreros, y a su compañero Eleo, guía de carros tras éste.
Se había él atrevido a esperarlo saltando del carro, y aquel con aguda pica furioso en mitad de la frente le dio, que no detuvo la lanza el yelmo de duro bronce, sino que yelmo y hueso atravesó y el cerebro dejó esparcido por dentro. Así abatió al atacante. Y allí los dejó Agamenón, señor de guerreros, con el pecho al descubierto tras quitarles las ropas. Y enseguida se fue a matar a Iso y Antifo, ambos hijos de Príamo, legítimo uno y el otro bastardo, que iban en el mismo carro. El auriga era el bastardo, y junto a él iba el ínclito Ánfito. Un día ambos Aquiles ató en las laderas del Ida con varas de mimbre, tras sorprenderlos guardando ovejas, y los liberó por rescate. Pero entonces el atrida Agamenón de inmenso poder a Iso en el pecho hirió con la lanza sobre la tetilla, y con la espada a Ánfito junto a la oreja, y lo echó del carro. Recogió a toda prisa las bellas armas de ambos al reconocerlos, pues junto a las célebres naves en otro tiempo los vio cuando Aquiles de pies ligeros del Ida los trajo. Y como a débiles crías de cierva veloz un león despedaza, sujetándolas fácilmente con sus potentes colmillos, tras saltar su cubil, y destroza su tierno corazón. Y por muy cerca que aquella se encuentre no puede defenderlos, pues es presa de tremendo miedo y huye por encinares y espesos matorrales a toda prisa, sudorosa por el ataque de tan violenta fiera. Del mismo modo era imposible que de la ruina pudiera librarlos algún troyano, pues ellos también huían de los argivos. Luego a Pisandro y a Hipóloco, belicoso guerrero, hijos del valiente Antímaco, al que oro sin cuento como excelso regalo recibió de Alejandro por oponerse a entregar Helena al rubio Menelao. A los dos hijos de éste en efecto alcanzó el potente Agamenón, cuando juntos iban en carro guiando los raudos caballos, pues de sus manos cayeron las fúlgidas riendas, se asustaron ambos y entonces los atacó cual león el atrida, y desde el carro imploraban los dos de rodillas: «Déjanos vivos, hijo de Atreo, y acepta espléndidos dones. Mucha riqueza hay en las mansiones de Antímaco, bronce, oro, además de bien labrado hierro. Incontable rescate de ello te daría nuestro padre, si supiera que vivos estamos en las naves de los aqueos». Así se dirigieron los dos al rey suplicando con dulces palabras, pero amargas las escucharon. «Si hijos sois ambos del bravo Antímaco, que en la asamblea de Troya un día a Menelao, que en la embajada había ido con el divino Odiseo, quiso matar allí mismo para que no volviera con los aqueos, ahora vais a pagar la infame afrenta de vuestro padre». Dijo, y a tierra arrojó a Pisandro del carro, tirándole al pecho la lanza, y cayó al suelo de espalda. Retrocedió Hipóloco y también lo derribó en el suelo, y tras cercenarle con la espada las manos y segarle el cuello, lo echó entre el tropel a rodar como un tronco. Allí los dejó, y donde se movían escuadrones más densos se metió él junto a los demás bien grevados aqueos. Infantes mataban a infantes forzados a huir, y aurigas a aurigas. Bajo ellos se alzaba el polvo del llano agitado por retumbantes cascos de caballos, a golpes de bronce. El poderoso Agamenón, entre tanto, sin cesar seguía matando, y órdenes daba a los argivos. Como prende el ardiente fuego en un denso bosque, y un remolino de viento por doquier lo propaga, y las matas caen arrastradas de cuajo al embate del fuego, así a los pies del atrida Agamenón caían los cuerpos de fugitivos troyanos, y muchos caballos de erguido cuello arrastraban carros vacíos por los puentes de la guerra,
echando en falta expertos aurigas que en el suelo yacían, más gratos para los buitres que para sus esposas. Zeus, sin embargo, de tiros y polvo guardaba a Héctor, y de matanza, de sangre y del tumulto guerrero. Y el violento Atrida avanzaba mandando a los dánaos. Ellos, junto al monumento del antiguo Hilo Dardánida, por el medio del llano marchaban hacia el Cabrahigo, ansiando entrar en la villa, y sin cesar los seguía gritando el Atrida, y de sangre manchaba sus férreas manos. Mas cuando a las puertas esceas y a la encina llegaron, se detuvieron allí esperándose unos a otros. En cambio otros ya por el llano huían cual vacas que el asalto de un león en oscura noche espanta a todas, aunque sólo a una le llega la ruina implacable, pues presa de sus fuertes colmillos el cuello le quiebra primero y la sangre todas sus entrañas devórale luego. Así los perseguía el poderoso Atrida Agamenón, matando siempre al más rezagado, y ellos seguían huyendo. Muchos de bruces y de espaldas cayeron de sus carros a manos del Atrida, pues muy por delante acometía con la lanza. Y cuando estaban llegando a la urbe y al alto muro, el padre de hombres y dioses entonces se sentaba en las escarpadas cumbres del Ida, tras bajar del cielo. Y el rayo tenía en la mano, y a Iris de aras de oro envió como mensajera. Ve allí, rauda Iris, y dale a Héctor el siguiente recado. Mientras ve a Agamenón, pastor de guerreros, luchando entre los de vanguardia, aniquilando filas de guerreros, que se retire, y que a las otras huestes ordene luchar sin descanso con el enemigo en violenta refriega. Mas cuando, herido de lanza o alcanzado por dardos, salte a su carro, enorme poder pondré en su mano para matar hasta que llegue a las naves de buena cubierta, y hasta que el sol se ponga y llegue el crepúsculo santo. Así dijo, y no desobedeció la rauda Iris pies de viento, y de las cumbres del Ida bajó a la sagrada Ilio. Halló al hijo de Príamo, al aguerrido Héctor divino, de pie en su bien armado carro y con sus caballos, y acercándose a él Iris de pies ligeros, le dijo: Héctor, hijo de Príamo, en sensatez igual a Zeus, Zeus padre me envía a darte el siguiente recado. Mientras veas a Agamenón, pastor de guerreros, luchando entre los de vanguardia, aniquilando filas de guerreros, aléjate de la lucha y las otras huestes ordena luchar sin descanso con el enemigo en violenta refriega. Mas cuando herido de lanza o alcanzado por dardo, salte a su carro, enorme poder pondrá en tu mano para matar hasta que llegues a las naves de buena cubierta y hasta que el sol se ponga y llegue el crepúsculo santo. Dicho esto, se retiró Iris de pies ligeros y Héctor con las armas al suelo saltó de su carro y blandiendo las agudas picas recorría el ejército entero incitando a luchar y provocó griterío tremendo. Se revolvieron, pues, ellos y a los aqueos se enfrentaron. Y los argivos, por otra parte, reforzaron los escuadrones, se plantaron enfrente y se reanudó la pelea. Y Agamenón fue el primero en saltar, pues en la lucha quería superar a todos. Decidme ahora, musas, dueñas de mansiones olímpicas, ¿quién fue el que Agamenón se enfrentó primero de los propios troyanos o sus ínclitos aliados? El Antenórida Ifidamante, bravo y potente, que creció en la ubérrima Tracia madre de rebaños. Lo había criado el hijo en su casa Cises, su abuelo materno, que engendró a la bella Téano. Y cuando al culmen llegó de su juventud admirable,
lo retuvo a su lado y a su hija le dio por esposa. Pero ya casado salió del tálamo tras la gloria de los aqueos en 12 cóncavas naves que lo siguieron. Luego en Percote dejó sus equilibradas naves y a Ilio llegó convertido en infante. Tal era quien del atrida Agamenón salió al encuentro. Y cuando marchando uno contra otro ya cerca estuvieron, erró su tiro el atrida y pasó su lanza de largo. Pero Ifidamante en el cinturón bajo la coraza la hundió, y él mismo la empujó en su potente mano fiado, mas no atravesó el fúlgido cinturón, pues mucho antes la punta al chocar con la plata se dobló como el plomo. El muy poderoso Agamenón la cogió con la mano y tirando de ella con furia cual sí cual león, de la mano se la arrebató, golpeó con la espada su cuello y le dobló las rodillas, y cayendo allí mismo durmió Broncinio sueño, el infeliz, defendiendo a sus vecinos lejos de su amable esposa legítima, de quien por lo mucho que dio no vio beneficio. Primero había dado por ella 100 vacas y 1000 prometió para luego, entre cabras y ovejas, de las infinitas que le pastoreaban. Mas entonces lo despojó el atrida Agamenón y se fue llevando sus bellas armas al tropel de los aqueos. Cuando se dio cuenta el muy reputado guerrero Coón, primogénito de Anténor, dolor tremendo nublóle los ojos al ver caído a su hermano, y con el asta hurtadilla se puso junto al divino Agamenón y lo hirió por debajo del codo en pleno antebrazo, y a la punta de la fúlgida lanza lo pasó derecha. Se estremeció Agamenón, señor de guerreros entonces, pero ni así se apartó de la lid y la guerra, sino que a Coón atacó con el asta alimentada de viento. Estaba éste a Ifidamante, su hermano de padre, con afán arrastrando de un pie y gritando a todos los caudillos, mas cuando lo arrastraba entre la gente bajo la bombado broquel, con la broncínea pica lo hirió y desató sus miembros. Se acercó y sobre el mismo Ifidamante le segó la cabeza. Allí a manos del soberano Atrida los hijos de Anténor cumplieron su sino y se hundieron en la casa de Hades. Y él las filas de los otros guerreros siguió atacando con la lanza, espada e ingentes pedruscos, mientras de su herida manaba sangre caliente. Mas cuando la sangre cesó y la herida se hubo secaro, abatieron acerbos dolores el arrojo de la Atrida, como cuando de una parturienta se adueña agudo dardo punzante que le envían las parteras y litías. Hijas de Hera, poseedoras de amargos dolores, así agudos dolores abatían el ardor de la Atrida. Con que subió a su carro y ordenó al auriga llevarlo a las cóncavas naves, pues afligido sentía el corazón, y con grito potente dirigióse a los dánaos. Amigos, guías y protectores de los argivos, apartad ahora vosotros de las naves surcadoras del Ponto la brutal embestida, pues el próvido Zeus no me dejó combatir todo el día a los troyanos. Así dijo, y los velcrinados caballos fustigó el auriga hacia las cóncavas naves, y ellos sin resistencia volaron. Echaban espuma a sus pechos y por debajo se salpicaban de polvo, por alejar del combate al rey herido. Cuando Héctor vio a Agamenón alejarse, con grito potente arengó a los troyanos y licios. Troyanos, licios y dárdanos, que lucháis cuerpo a cuerpo, sed valientes amigos y recordad vuestro brío guerrero. Ya se retira el hombre más bravo y ahora la gloria me da el crónida Zeus. Vuestros corceles solípedos lanzad derechos contra los aguerridos dánaos y macanaréis supremo renombre. Con estas palabras excitó el coraje y denuedo de cada uno.
como cuando un cazador a sus dentiblancos canes azuza contra montaraz jabalí o león, así a los bravos troyanos contra los aqueos azuzaba el priámida Héctor, parejo al mortífero Ares. Y el mismo ufano marchaba entre los primeros, y en la pelea se metió cual huracanada tormenta que agita el cárdeno Ponto con su violenta caída. ¿Y a quién primero abatió y a quién el último el priámida Héctor cuando Zeus le dio fuerza? Aseo fue el primero, luego Autóno, Opites, el clítida Dólope, Ofeltio y también Agelao, Esimno, Oro e Hipono, ardoroso guerrero. A tales caudillos de los dánaos dio muerte, y también luego a una multitud, pues como cuando el céfiro aparta las nubes del cándido noto, azotándolas con intensa ventisca, y el inmenso oleaje bate con fuerza, y a lo alto la espuma se esparce por el bramido del errabundo viento. Tan espesas caían las cabezas de guerreros a manos de Héctor. Y entonces muerte e irreparables sucesos habrían ocurrido, e incluso los aqueos huyendo habrían caído entre las naves, si Odiseo no hubiera llamado al Tidida Diomedes. ¿Qué os pasa, Tidida, para que el violento combate olvidemos? Ven aquí, amigo mío, ponte a mi lado, pues vergüenza en efecto sería que Héctor de fúlgido casco apresara las naves. Y respondiendo el fuerte Diomedes le dijo: Aquí me quedaré yo y aguantaré, mas por poco tiempo sacaremos de ello provecho, que el nubígero Zeus a los troyanos el poder quiere dar antes que a nosotros. Dijo, y a timbreo arrojó del carro al suelo, hiriéndolo con la lanza en la tetilla izquierda. A su vez Odiseo alcanzó a Molión, divino escudero del rey. Allí los dejaron cuando quedaron fuera de combate, y seguían llevando los dos confusión al ejército, cual jabalíes muy soberbios caen entre perros de caza. Revolviéndose así mataban a los troyanos, y los aqueos que huían del divino Héctor respiraron contentos. En esto apresaron un carro, y a los dos mejores varones del pueblo, hijos ambos del Percosio Mérope, que experto era como nadie en oráculos y no permitía a sus hijos ir a la mortífera guerra, mas ninguno de ellos hízole caso, pues los llevaban las parcas de negra muerte. El tidida Diomedes de insigne lanza, tras quitarles el aliento y la vida, llevóse sus ínclitas armas, y a Hipódamo e Hipíroco abatió a su vez Odiseo. Así restableció la igualdad el Cronión en la contienda desde el Ida mirando, y se mataban ellos unos a otros. El hijo de Tideo hirió con la lanza a Agástrofo, héroe peónida, en la cadera, mas no tenía caballos cerca para escapar, y grave error cometió en su alma, pues al tenerlos su criado muy lejos, a pie entre los primeros guerreros marchaba furioso hasta que perdió la vida. Bien los vio Héctor entre las filas y marchó contra ellos gritando, y lo siguieron los escuadrones troyanos. Estremecióse al verlo Diomedes de grito potente, y a voces llamó enseguida a Odiseo, que estaba cerca. «Viene cual plaga contra los dos el impotente Héctor, pero ea, esperémoslo aquí a pie firme y rechacémoslo». Así dijo, y blandiendo su sombrilarga pica, con ella le tiró y no falló, pues apuntándole a la cabeza le dio en la cimera del casco. Mas el bronce por el bronce salió repelido y no llegó a la hermosa piel, pues lo protegió, y el yelmo de triple pellejo y cimera que un día le dio Febo Apolo. Retrocedió raudo Héctor un trecho, y entre su gente mezclado caído quedó de rodillas apoyando su potente mano en el suelo, y oscura noche vino a cerrarle los ojos.
Pero mientras el Tidida iba tras la estela su lanza por la vanguardia hasta donde en tierra se había clavado, recobró el aliento Héctor y subiendo a su carro partió hacia el tropel, evitando la negra parca. Y blandiendo su pica le gritaba el bravo Diomedes: «Perro, ahora otra vez a la muerte escapaste, aunque casi te alcanza una desgracia. De nuevo ahora te libró Febo Apolo, a quien sin duda suplicas al llegar el fragor de los dardos. En verdad que he de matarte, si otro día te encuentro y a favorecerme algún dios se muestra dispuesto. Por ahora atacaré a los otros, a ver si alcanzo a alguno». Dijo y despojaba al Peónida de ínclita lanza. Pero Alejandro, esposo de Helena de hermoso cabello, apuntó con su arco al Tidida pastor de guerreros apoyado en la estela, obra de hombres de la tumba de Hilo Dardánida, antiguo señor de su pueblo. Y mientras uno al ilustre Agástrofo la coraza quitaba del pecho y el espléndido broquel de los hombros, y el sólido casco tensó el otro los brazos del arco y disparó, que no salió de su mano vano el disparo, a la planta del pie derecho, y a través de ella la flecha fue a clavarse en el suelo. Y riendo él muy complacido, de su escondite salió y a voces le habló blasonando: «Estás herido, no me salió vano el disparo. Ojalá acertándote en el vientre te hubiera quitado la vida. ¿Cómo de tus cuitas entonces respirarían los troyanos, que ante ti tiemblan cual baladoras cabras ante un león?» Y sin sobresalto le respondía el poderoso Diomedes: «Arquero insolente, acecha muchachas, emperejilado, a fe que si lo intentaras con las armas de frente, no te valdrían de nada las flechas ni el arco. Mas ahora te ufanas de haberme rozado la planta del pie. Ni me duele, cual si mujer o inocente niño me hubiera tirado, pues vano es el tiro de hombre cobarde y sin fuerza. Distinto empero es el mío, pues a quien solo un poco alcanza mi agudo dardo, sin aliento lo deja al instante. Desgarradas quedan las dos mejillas de su mujer y sus hijos huérfanos, y él con sangre enrojeciendo la tierra se pudre rodeado, en vez de mujeres, de grajos». Así decía, y el ínclito lancero Odiseo llegando a su lado se puso delante, y él sentado detrás el veloz dardo arrancó del pie, e insoportable dolor traspasó su cuerpo. Subió luego al carro y a la auriga ordenó dirigirse a las cóncavas naves, pues sentía afligido el corazón. Sólo quedó el ínclito lancero Odiseo, pues con él ningún argivo aguantó que el miedo adueñóse de todos. Y afligido como estaba, a su magnánimo corazón le decía: «¡Ay de mí! ¿Qué me ocurrirá? Enorme baldón si huyo asustado ante la muchedumbre, y peor si aquí me cogen solo, pues sin duda el Cronión ahuyentó a los otros dánaos. Mas ¿por qué mi corazón me dice estas cosas? Bien sé que sólo los cobardes huyen de la guerra, y quien en el combate destaca está muy obligado a aguantar de firme, ya sea herido o él hiera a otro». Mientras esto meditaba en sus mientes y corazón, llegaron las filas de troyanos portadores de escudo y lo rodearon, exponiéndose ellos también a grave daño, pues como perros y hombres lozanos se lanzan contra un jabalí que sale de la profunda maleza, afilando los blancos colmillos entre las corvas mandíbulas, y en torno lo acosan y su rechinar de dientes debajo se nota, mas sin vacilar por terrible que sea ellos aguantan. Así a Odiseo amado de Zeus acometían entonces los troyanos. Mas primero él al preclaro de Iopites saltando con la aguda lanza hirióle el hombro, luego a su vez derribó a Toón y a Énomo, y a Cersidamante más tarde cuando saltaba del carro, la lanza en la ingle debajo del bronce abombado le hincó.
y al caer en el polvo la tierra agarró con las manos. Allí los dejó e hirió con la lanza a Hipásida Cárope, hermano carnal del linajudo Soco. Soco, mortal igual a los dioses, salió a defenderlo, y acercándose se paró ante él y le habló de este modo: Preclaro Odiseo, insaciable de tretas y esfuerzo, hoy mismo o a costa de 2 Hipásidas te irás satisfecho tras dar muerte a tales varones y llevar sus armas, o por mi lanza abatido perderás el aliento. Y dicho esto, golpeó su torneado escudo. El fúlgido escudo pasó el potente venablo y penetró a través de la bien labrada coraza. Se desgarró toda la piel del costado, mas no permitió Palas Atena que en las entrañas del guerrero llegara. Supo Odiseo que no era profundo el disparo, y retrocediendo de un salto estas palabras le dijo a Soco: ¡Ah, desgraciado! Ya te ha llegado la ruina terrible. Me impediste en verdad combatir a los troyanos, mas te aseguro que la muerte aquí y el negro desastre han de llegarte hoy mismo, y por mi lanza abatido me darás gloria a mí y la vida a Hades de ínclitos potros. Dijo, y aquel a su vez se daba a la fuga girándose, pero la lanza le hundió mientras huía en la espalda, en mitad de los hombros, y le salió por el pecho. Resonó al caer y exclamó el divino Odiseo: ¡Soco, hijo del belicoso Hipaso domador de caballos! Te ha alcanzado a ti antes la muerte y no has escapado. Ni tu padre ni tu augusta madre, desdichado, cerrarán tus ojos una vez muerto, sino que las aves te desgarrarán rodeándote con sus tensas alas. En cambio a mí me honrarán cuando muera los divinos aqueos. Y dicho esto, el potente lanzón del belicoso Soco arrancó de su cuerpo y del escudo abombado. Le manó sangre al sacarlo y afligió su corazón. Cuando vieron los bravos troyanos la sangre de Odiseo, animados unos con otros, todos en masa sobre él se arrojaron. E iba él mientras retrocedía, llamando a sus compañeros. 3 veces gritó con toda la fuerza de un hombre, y las 3 veces lo oyó el belicoso Menelao. Y al punto le dijo a Ayante, que estaba a su lado: Ayante Telamonio, progenie de Zeus, guía de guerreros, hasta mí la voz ha llegado del sufridor Odiseo, y parecía que hallándose solo lo ponían en aprieto los troyanos, acorralándole en terrible combate. Con que acudamos juntos, que mejor lo defenderemos, pues temo que aislado entre los troyanos sufra algún daño, por valiente que sea, y alcance profundo pesar a los dánaos. Dicho esto, partió y lo acompañó el deiforme guerrero. Pronto hallaron a Odiseo amado de Zeus. A su alrededor lo acosaban troyanos como bermejos chacales por montes rodean un astado ciervo herido, que en un hombre alcanzó con un dardo de su arco, y escapa de él con sus patas huyendo mientras su sangre caliente y las rodillas lo llevan. Mas cuando ya lo ha domado el puntiagudo dardo, chacales carnívoros en las montañas lo hacen pedazos en un brío bosque, hasta que una deidad envía allí un león rapaz, y los chacales salen corriendo y él lo devora. En revuelo así entonces al belicoso Odiseo de múltiple ingenio y muchos y bravos troyanos iban siguiendo, y a su vez el héroe batiéndose con la lanza evitaba el día funesto. Mas llegó Ayante portando un escudo como una torre, se puso a su lado, y los troyanos salieron a la desbandada. Del tropel lo sacó el belicoso Menelao, cogiéndolo de la mano mientras el escudero acercaba el carro, y Ayante saltando sobre los troyanos mató a Doriclo, hijo bastardo de Príamo, y a Pándoco hirió acto seguido, y alcanzó también a Lisandro, Pilartes y Písaro.
como cuando desbordado hacia el llano corre un río torrencial empujado montes abajo por la lluvia de Zeus, y numerosas encinas resecas y pinos sin cuento a su paso se lleva, y al mar arroja cantidad inmensa de fango. Así el ínclito Ayante entonces delante de sí por el llano llevaba caballos y hombres que iba matando. Nada aún Héctor sabía de esto, pues en el extremo izquierdo del combate luchaba, en un ribazo a orillas del Escamandro, donde sobremanera caían cabezas de hombres, y estalló inmenso griterío en torno al magnífico Néstor y el belicoso Idomeneo. Héctor allí se metía entre ellos haciendo estragos con su lanza y su carro, y destruía filas de lozanos guerreros. Mas ni así habrían retrocedido los divinos aqueos si Alejandro, esposo de Helena de hermoso cabello, no hubiera detenido el valiente Macaón, pastor de guerreros, tras clavarle tridentada flecha en el hombro derecho. Por él temieron los aqueos que coraje respiran, no fuera que tornando adverso el combate lo mataran. Y al punto Idomeneo le dijo al divino Néstor: Néstor Nelida, magna gloria de los aqueos, vamos, sube a tu carro, que Macaón a tu lado vaya y aprisa lleva a las naves los corceles solípedos, pues más vale un médico que muchos de los otros para sacar flechas y aplicar benignos remedios. Así dijo, y no desobedeció Néstor a Auriga Gerenio, y al punto subió a su carro y subía con él Macaón, el intachable médico hijo de Asclepio. Arreó para partir y volaron los dos de buena gana hacia las cóncavas naves, pues allí los llevaba su ánimo. En esto Cebriones en apuros vio a los troyanos cuando marchaba con Héctor y le habló de este modo: Héctor, mientras a los dánaos nosotros aquí combatimos en un extremo de la horrísona lucha, los otros troyanos huyen en tropel ellos mismos y sus caballos. Ayante Telamonio los persigue, bien lo conozco, pues lleva al hombro ese escudo tan ancho, con que nosotros dirijamos también caballos y carro, donde sobre todo jinetes e infantes trabando despiadado combate se matan unos a otros y ha estallado griterío infinito. Dicho esto, fustigó a los belcrinados caballos con el resonante látigo. Sintieron ellos el latigazo y raudos tiraron del carro veloz por entre aqueos y troyanos, pisando muertos y escudos. De sangre el eje todo debajo estaba salpicado y alrededor las barandas del carro por las gotas que saltaban de los equinos cascos y de las llantas, pues Héctor ansiaba meterse en el tropel humano y deshacerlo al asalto. Tumulto funesto provocó entre los dánaos y apenas se apartaba del asta. Luego las filas de los otros guerreros siguió atacando con lanza, espada e ingentes pedruscos, mas con Ayante Telamonio evitaba el encuentro. El padre Zeus de alto trono infundió miedo en Ayante y se paró asustado. Echó a la espada el septibovino broquel y mirando alrededor a meterse fue entre la gente como una fiera, moviendo lento los pies y volviéndose de vez en cuando. Como de un establo de vacas a un fiero león espantan perros y hombres campesinos, y no permiten que las pingües vacas se lleve velando toda la noche. Pero él sediento de carne insiste aunque nada consigue, pues numerosos venablos lanzados por manos osadas encima le caen, y encendidas antorchas que aunque es bravo lo espantan, y con abatido ánimo al alba lejos se marcha. Así Ayante entonces, con el corazón abatido de los troyanos, partió muy disgustado, pues temía por las naves de los aqueos. Como al pasar por un labrantío a unos niños supera un asno terco, pues en sus lomos rompieron ya muchos palos, y entrando en él devora la frondosa mies, y los niños lo golpean con palos,
mas como infantil es su fuerza, con trabajo logran sacarlo cuando ya de forraje está harto. Así al potente Ayante, retoño de Telamón, entonces los bravos troyanos y sus incontables aliados, clavando en su escudo las picas, lo perseguían sin tregua. A veces su impetuoso coraje recordaba a Ayante revolviéndose y contenía los escuadrones de troyanos tomacaballos, mas otras se volvía para huir, pero a todos impedía acercarse a las rápidas naves, y entre troyanos y aqueos se revolvía con coraje a pie firme, aunque lanzas procedentes de audaces manos en el escudo enorme se hincaban, siguiendo su impulso, aunque muchas también a medio camino, sin rozar su blanca piel, en el suelo se hundían, ansiando saciarse de carne. Cuando lo vio el ilustre hijo de Evemón, Eurípilo, hostigado por tan numerosos disparos, fue a ponerse a su lado, arrojó su fúlgida lanza y alcanzó a Pisaón Fausíada, pastor de guerreros, en el hígado bajo el diafragma, y al punto dobló sus rodillas. Corrió hacia él Eurípilo, y de los hombros iba a quitarle las armas, mas cuando el deiforme Alejandro lo vio llevando las armas de Apisaón, enseguida el arco tensó contra Eurípilo y con un dardo lo hirió en la pierna derecha. Rompióse la caña del dardo y paralizóle la pierna. Al grupo de camaradas volvió evitando la parca y a grandes voces así decía a los dánaos: «Amigos, caudillos y protectores de los argivos, dad la vuelta y deteneos, y apartad el día funesto de Ayante, que abrumado se ve por los dardos y no creo que escape del horrendo combate. Con que bien de frente poneos en torno del gran Ayante, hijo de Telamón». Así les hablaba el herido Eurípilo, y a su lado ellos muy cerca se pusieron echando sus escudos al hombro y empuñando las lanzas. Marchó Ayante a su encuentro y se detuvo girándose al llegar al grupo de compañeros. Batíanse ellos entonces cual ardiente fuego, y de la lucha sacaban a Néstor las yeguas neleas sudando, y llevaban a Macaón pastor de guerreros. El divino Aquiles de ágiles pies lo supo al verlo, pues estaba de pie en la popa de la monstruosa nave, contemplando el ímprobo esfuerzo y la triste derrota. Al momento llamó a su compañero Patroclo a voces desde la nave, y éste de la tienda al oírlo salió como Ares, y ahí empezó para él la desgracia. Primero le preguntó el valiente hijo de Menecio: «¿Por qué me llamas, Aquiles? ¿Para qué me necesitas?». Y respondiendo le dijo Aquiles de pies ligeros: «Divino Menecíada, tan grato a mi corazón, creo que los aqueos ahora a mis rodillas van a postrarse suplicantes, pues la situación ya no es soportable. Ve ahora, Patroclo amado de Zeus, y pregúntale a Néstor a quién del combate trae malherido. Por detrás al menos en todo se parece a Macaón, Asclepíada, mas no he visto el rostro del guerrero, pues ante mí muy raudas pasaron las yeguas». Así dijo, obedeció Patroclo a su caro compañero y se fue corriendo por las tiendas y naves de los aqueos. Cuando aquellos llegaron a la tienda del Nelida, descendieron del carro a la multifructífera tierra. Las yeguas del anciano soltó el siervo Eurimedonte del carro. Secaron ellos el sudor de sus mantos con la brisa de la orilla del mar puestos en pie, y luego, entrando en la tienda en tumbonas descansaron. Una bebida les preparó Hecamede de hermoso cabello, la que obtuvo el anciano en Ténedos tras saquearla Aquiles. Del altivo Arsíno era hija, y los aqueos se la dieron porque a todos superaba en el consejo. Ella delante les puso primero una mesa hermosa y pulida de patas de esmalte,
y en ella broncínea fuente con companaje de cebolla para beber. Y miel amarilla y harina añadió de sagrado trigo, además una hermosísima copa que de casa trajo el anciano, guarnecida de áureos clavos. Tenía 4 asas y al lado de cada una había 2 palomas doradas comiendo, y doble apoyo tenía debajo. Cualquier otro de la mesa apenas podía moverla estando llena, mas el anciano Néstor sin esfuerzo la alzaba. En ella la mujer, igual a las diosas, les hizo una mezcla con vino pramnio y encima queso de cabra rallado con broncinio rallador, y luego espolvoreó blanca harina, y a beber los invitó cuando la mezcla estuvo dispuesta. Una vez que la extenuante sed con la bebida apagaron, mientras entre sí conversando se deleitaban, a la puerta llegó Patroclo, guerrero a un dios parejo. Del esplendente asiento al verlo alzóse el anciano, y adentro levándolo de la mano le rogaba tomar asiento. Mas rehusó por su parte Patroclo, y le dijo estas palabras: «No me persuadirás, anciano alumno de Zeus, de que me siente. Respetable y temible es quien me envía a enterarme de quién es ese que traes malherido, aunque yo mismo lo reconozco, pues es Macaón, pastor de guerreros. Ahora mismo me vuelvo a anunciárselo a Aquiles. Bien sabes tú, anciano alumno de Zeus, cuán tremendo es aquel hombre. Pronto culparía incluso a un inocente». Y al punto le contestó Néstor Auriga Gerenio: «¿Cómo así Aquiles se complace de los hijos de los aqueos, que por disparos están malheridos? Qué poco sabe del sufrimiento que aqueja a todo el ejército, pues los mejores yacen heridos de dardo o de lanza en las naves. Herido de dardo está el poderoso Diomedes Tidida, y el ínclito lancero Odiseo, y Agamenón heridos de lanza. Herido de flecha en el muslo también está Eurípilo, y a este de aquí, de la guerra, hace poco yo lo he sacado herido del dardo de un arco. Aquiles, en cambio, aun siendo valiente, ni se preocupa ni se duele de los dánaos. ¿Espera acaso él que junto al mar las veloces naves, a pesar de los argivos, por fuego voraz sean abrasadas y uno tras otro nos vayan matando? Pues no tengo yo el mismo vigor que antes tenía en mis ágiles miembros. Ojalá fuera joven y tuviera las fuerzas enteras, como cuando entre los eleos y nosotros surgió la contienda por el robo de vacas. Muerte di entonces yo a Itomeneo, bravo y piróquida, que moraba en Élide, dirigiendo una represalia, y por defender su ganado, herido fue en vanguardia por lanza de mi mano salida, y se desplomó, y sus campesinas huestes se dispersaron. Un muy cuantioso botín recogimos en la llanura, 50 manadas de vacas y de ovejas, los mismos rebaños, otras tantas piaras de cerdos y tantos hatos caprinos, además de 150 rubicundas yeguas, todas hembras y muchas de ellas con potro. Y a la Nélea Pilo todo nos lo llevamos, y a la ciudad llegamos de noche, y Neleo alegró sus entrañas porque gran éxito obtuve, aunque joven fui a la guerra. Con sonora voz los heraldos al alba ordenaron venir a cuantos algo se les debía en la divina Élide, y los caudillos de los pilos a la sazón congregados hacían el reparto, pues los epeos deudas tenían con muchos, porque al ser pocos nosotros, maltratados fuimos en Pilo. Nos maltrató cuando vino el potente Heracles en tiempos antiguos, y a los mejores dio muerte. Pues 12 fuimos los hijos del augusto Neleo, y de ellos yo solo he quedado. A todos los otros mataron. Y envalentonados por ello los broncivestidos epeos, inicuas acciones urdían para humillarnos.
Una manada de vacas y magno rebaño de ovejas el viejo cogió. 300 además apartó con sus pastores, por la gran deuda que en la divina Élide con él se contrajo, cuando 4 campeones corceles con su propio carro llegaron para unas pruebas, pues por un trípode iban a correr. Y Augías, señor de guerreros, allí mismo de ellos se adueñó echando a la auriga, que se fue apenado por los caballos. Por tales afrentas y acciones airado el anciano, una cantidad escogió incontable y entregó el resto al pueblo para repartirlo y que la equitativa porción nadie careciera. Así cada cosa disponíamos nosotros, y en la ciudad a los dioses hacíamos sacrificios, pero al tercer día todos, tanto ellos como sus caballos solípedos, vinieron en avalancha, y con ellos armados venían ambos moliones, unos niños aún, y en el duro combate no muy avezados. Hay una ciudad llamada Trioesa, escarpado cerro, lejos, en los confines de la arenosa Pilo, junto al Alfeo, a la que deseosos de arrasarla sometieron al asedio, y cuando ya todo el llano había cruzado, Atena nos vino como mensajera desde el Olimpo corriendo de noche para armarnos, y no reclutó en Pilo hueste remisa, sino una bien dispuesta a luchar. Sin embargo, Neleo armarme no me dejaba, y me guardó los caballos, pues decía que aún nada sabía de labores bélicas. Y aun así sobresalí entre nuestros guías de carros, siendo infante, pues así dispuso Atenea el encuentro. Hay un río que desemboca en el mar, el Minieo, cerca de Arena, donde la divina aurora esperamos los jinetes pilios, y que llegara el conjunto de infantes. Desde allí, pertrechados con armas, llegamos en masa a mediodía al sacro caudal del Alfeo. Allí, ofrecidos al soberbio Zeus excelsos sacrificios, un toro a Posidón, otro toro a Alfeo y una vaca del rebaño a la ojizarca Atenea. En formación a lo largo del campamento tomamos la cena, y cada cual se acostó con sus armas a orillas del río. Ya por entonces los bravucones sepeos cercaban la villa, ardiendo en deseo de arrasarla, pero acto enorme de guerra se alzó ante ellos, pues cuando el radiante sol apareció en lo alto, trabamos combate tras suplicar a Zeus y a Atenea. Y cuando entre pilios y epeos se produjo el encuentro, abatí yo primero a un guerrero y cogí sus caballos solípedos al lancero Mulio, que era yerno de Augías, cuya hija mayor tenía por esposa la rubia Agamede, que conocía cuantos remedios produce la extensa tierra. Cuando venía de frente, le tiré yo la broncínea lanza y cayó en el polvo. Luego saltando al carro me ponía entre los primeros guerreros, y pronto los osados epeos en desbandada salieron corriendo a ver abatido al guerrero caudillo de carros, que en combatir descollaba. Mas yo cuan sombrío huracán arremetí contra ellos, e hice presa en 50 carros, y 2 guerreros de cada uno mordieron el polvo por mi lanza tomados. Y aun a los 2 moliones, hijos de Actor, hubiera matado, si su padre, el muy potente terremoto, no los hubiera salvado de la guerra ocultos en densa niebla. Gran fuerza a los pilios concedió Zeus entonces, pues los perseguimos por toda la extensa llanura, matándolos y apropiándolos de sus bellas armas, hasta que con los carros entramos en la triguera Buprasio, en la roca Olenia, que también colina Alesia se llama, donde volver ordenó a la hueste Atenea. Allí dejé muerto al último hombre, y los aqueos desde Buprasio a Pilo llevaron de vuelta sus raudos caballos. Y todos daban gracias de los dioses a Zeus y de los hombres a Néstor. Así fui, si un día fui algo entre los guerreros. Aquiles, empero, de su valor sólo él quiere aprovecharse, mas creo que mucho va a lamentarlo cuando perezca el ejército.
Amigo mío, todo esto te encargó Menecio el día que desde Ptía con Agamenón te envió. Pues estando entonces el divino Odiseo y yo dentro del palacio, oímos muy bien cómo te daba consejos. A la bien habitada mansión de Peleo habíamos llegado reclutando mesnada por toda la multifructífera Acaya, y allí dentro de casa encontramos al héroe Menecio, y a ti al lado de Aquiles. Y Peleo, el anciano guía de carros, estaba asando pingües muslos de buey a Zeus lanzarrayos en el recinto del patio y con una copa de oro en la mano ignio vino en las asadas ofrendas iba vertiendo. Y vosotros en torno al buey trinchabais la carne cuando nosotros dos en la puerta paramos. Y Aquiles saltó sorprendido e introduciéndonos de la mano nos invitó a sentarnos y nos ofreció el honor hospitalario que se debe a los huéspedes. Cuando ya la comida y bebida hubimos gustado, comencé a hablar yo para pediros que nos siguierais ambos, y aceptasteis con gusto, y a los dos os hicieron muchos encargos. El anciano Peleo encargó a su hijo Aquiles que fuera siempre el mejor y sobre los demás estuviera, y así te aconsejaba a ti, Menecio, hijo de Actor. Hijo mío, Aquiles es de superior ascendencia, pero tú eres mayor, aunque mucho él te aventaje en fuerza. Con que háblale muy sabiamente, proponle ideas y hazle advertencias, que él te obedecerá si es para bien. Así el viejo te aconsejaba, mas tú lo olvidas, y sin embargo, aun ahora podrías decírselo al belicoso Aquiles por si obedece. Bien sabes si con la ayuda de un dios moverías su ánimo hablándole, pues bueno es el consejo de un camarada. Y si es que en su mente trata de evitar algún mal agüero, o si su augusta madre algo le reveló de parte de Zeus, que te envíe a ti al menos y que te sigan los otros guerreros mirmídones, quizás seas la salvación de los dánaos, y que te deje llevar a la guerra sus bellas armas, a ver si te toman por él, y de la guerra se apartan los troyanos, y descansan los bélicos hijos de los aqueos de sus angustias, y tienen un pequeño respiro de guerra. Pues descansados guerreros fácilmente a unos cansados arrojaréis a la ciudad, lejos de las naves y tiendas. Así dijo, y le conmovió el corazón en el pecho, y partió él a las naves del eácida Aquiles corriendo. Mas cuando a las naves del divino Odiseo llegó en su carrera Patroclo, donde ágora y tribunal se hallaban y donde tenían también los divinos altares, allí fue a encontrarse con el herido Eurípilo, hijo de Evemón, progenie de Zeus, que con un dardo en la pierna cojeando venía del combate. Húmedo sudor le caía de los hombros y la cabeza, y de la herida terrible negra sangre salía a borbotones, aunque conservaba el sentido. Al verlo le tuvo lástima el bravo hijo de Menecio, y apenado estas aladas palabras le dijo: «Ah, desdichados, caudillos y protectores de los dánaos, así es como lejos de los amigos y de la patria tierra ibais a saciar de blanca grasa a los rápidos perros de Troya. Pero ea, dime tú, héroe Eurípilo, alumno de Zeus, ¿podrán los aqueos aún contener al portentoso Héctor, o van con certeza a morir por su lanza abatidos?» Y con entrecortada voz a su vez respondióle Eurípilo: «Ya no habrá, Patroclo progenie de Zeus, para los aqueos defensa alguna, sino que caerán en las naves negras. Pues cuantos hasta hace poco eran más osados, en las naves yacen heridos por dardo o por lanza o mano de los troyanos, que sin cesar aumentan su brío. Mas llévame tú a la negra nave y ponme a salvo, arráncame del muslo a la flecha y la sangre que sale lávala con agua tibia y aplícame benignos remedios, los mejores, aquellos que dicen que aprendiste de Aquiles, a quien enseñó Quirón, el más justo de los centauros.
pues de los médicos Podalirio y Macaón, uno está en las tiendas herido, de excelente médico necesitado él mismo, y duro combate sostiene el otro en el llano de Troya, y a su vez le repuso el valiente hijo de Menecio. ¿Cómo acabará todo esto? ¿Qué haremos, héroe Eurípilo? Yo voy a llevarle al bravo Aquiles el encargo que me diera Néstor Gerenio, custodio de los aqueos, mas ni aun así te dejaré en medio de tu sufrimiento. Dijo, y asiendo al pastor de guerreros por debajo del pecho, lo llevó a la tienda. Bovinas pieles al verlo un ciervo tendió en el suelo, lo dejó sobre ellas y del muslo arrancó con la daga la aguda saeta con mucho dolor, y la oscura sangre de ella le lavó con agua tibia, y le puso encima una amarga raíz calmante con las manos desmenuzada, que todos sus sufrimientos contuvo. Secó la herida y la sangre se detuvo.